Trabajemos con el tema 2.7 de la unidad número 8, que viene a ser la bisectriz de un ángulo. Vamos a decir que la semirrecta que va a dividir a un ángulo en dos partes exactamente iguales, a eso se le llama bisectriz. También podemos decir, ¿verdad?, que la bisectriz viene a ser el eje de simetría de un ángulo. Es decir, por ejemplo, en esta figura, el segmento que va de O a C es la bisectriz porque está dividiendo al ángulo BOD en dos partes iguales, ¿verdad? Entonces, quiere decir que si doblamos este ángulo por este segmento que va de O a C, donde este es la bisectriz, entonces el lado que va de O a D va a coincidir con el lado que va de O a B. Al doblarlo, van a coincidir. Entonces, yo puedo decir que el ángulo DOC va a ser igual al ángulo COB. Es decir, estos dos ángulos que se forman ahí van a ser iguales. Y además de eso, puedo decir que estos dos ángulos van a ser la mitad, un medio, dice ahí, del ángulo DOB. ¿Por qué? Porque lo está dividiendo en dos partes iguales. Entonces, para poder trazar una bisectriz de un ángulo, podemos seguir estos pasos. Vamos a dibujar un círculo que tenga como centro el punto o sea, el vértice del ángulo. Y vamos a establecer dos puntos, ¿verdad? El A y el B, que van a ser las intersecciones con los lados del ángulo y la circunferencia que se pueda trazar. Luego vamos a dibujar dos arcos del mismo radio, tomando como centros esos puntos A y B que vamos a definir con la circunferencia, y la intersección de esas dos circunferencias pequeñas o del mismo tamaño que las hagamos, la vamos a nombrar con el punto P. Y luego vamos a trazar que el segmento que vaya desde el vértice O del ángulo hacia ese punto P. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, con base a esta otra figura que tenemos aquí, dice, dada que la bisectriz del ángulo AOB, observe el ángulo AOB, es su eje de simetría, la bisectriz que vendría a ser esto, las distancias trazadas desde el punto P sobre la bisectriz a los lados del ángulo son iguales. Es decir, fíjese bien, las distancias trazadas desde el punto P sobre la bisectriz a los lados del ángulo son iguales. ¿Qué significa? Bueno, por ejemplo acá, si trazo la distancia desde esta recta que va de O a P hacia este lado del ángulo, va a ser la misma que la que tenga de este lado. Recuerde que la distancia se mide en forma perpendicular, ¿verdad? Y aquí vemos que son perpendiculares porque forman ángulo de 90 grados. Lo mismo ocurre acá. Si tomo este otro punto y trazo la distancia, mire, perpendicular a este lado, vemos que esta misma va a ser igual que esta otra de este lado. Y lo mismo ocurre aquí. Esta distancia va a ser la misma que esta otra, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. Entonces, con base a esto que hemos planteado, podemos realizar lo siguiente. Se nos está pidiendo que en cada uno de estos literales tracemos la bisectriz del ángulo X o Y. X o Y. Bien. ¿Cómo lo hacemos? Muy fácil, miren. Haciendo centro en el punto O, en el vértice del ángulo, vamos a trazar una circunferencia, dijimos. Trazamos esa circunferencia. Ahí le hemos trazado. Y al trazar esa circunferencia, notamos que esta circunferencia corta los lados del ángulo en estos puntos. Vamos a marcar. Este vendría a ser el punto A, por ejemplo, y este puede ser
el punto B, pude haberlos escrito al revés también, llamar al BA y al A, llamarle B. Con la misma abertura, o si usted quiere puede utilizar otra, pero hace centro en el punto B y usted va a trazar otra circunferencia, ¿verdad? Traza esta otra circunferencia y va con la misma abertura, váyase al hacer centro en el punto B y traza esta otra circunferencia. Si usted se fija, estas últimas dos circunferencias se cortan en este punto. Se cortan en ese punto y entonces, haciendo uso de una regla, ese punto que hemos señalado ahí, donde se cortan esas nuevas circunferencias, viene a ser el punto P. Y tomando en consideración lo que hemos planteado anteriormente, voy a unir el vértice O con el punto P. Y al unir el vértice O con el punto P con una regla, lo que estoy haciendo es trazar justamente esta recta que viene a ser la bisectriz. Este ángulo de acá es igual a este otro ángulo del otro lado. ¿Por qué? Porque he trazado una bisectriz. Estoy dividiendo este ángulo en dos partes iguales. De la misma manera, podemos proceder con el otro ángulo del literal B. Usted hace centro en el vértice O y vamos a trazar una circunferencia. Una circunferencia con cualquier abertura, hemos dicho, ¿verdad? Un poco más pequeña lo vamos a hacer para que no me ocupe mucho espacio. Bien, entonces vamos a trazar esta circunferencia. Ahí tenemos. Con esta circunferencia veo que corta los lados del ángulo en estos puntos. Este puede ser A y este puede ser B. Con la misma abertura que hicimos esta circunferencia, vuelvo a hacer centro ahora en el punto A y voy a trazar otra circunferencia. Y ahí tenemos, perdón, se me movió un poco, ¿verdad? Trazada esta otra circunferencia. Perdón. Bien. Una vez trazada esta nueva circunferencia, vamos al punto B, haciendo centro en el punto B, y trazamos la otra circunferencia. Al trazarla, nos vamos a dar cuenta que estas dos nuevas circunferencias se van a cortar, se van a unir en ese punto. Ese vendría a ser ahora el punto P. Y nuevamente, haciendo uso de una regla, vamos a unir el vértice O con ese punto P. Y al unir el vértice O con el punto P, lo que estoy haciendo es precisamente trazando la bisectriz de este ángulo, es decir, esta parte de este ángulo es igual a esta otra parte. Y ahí lo que hemos hecho es, como mencionaba, haber trazado, haber dibujado lo que es la bisectriz de un ángulo.